Antes de comenzar, me gustaría aclarar con mucho respeto que este estudio es fruto de una investigación exegética personal, basada en oración enfocada en comprender el texto de Isaías dentro de su contexto etimológico. Isaías es un libro con un lenguaje profundamente simbólico, por lo que es normal que existan distintas interpretaciones según la tradición o denominación. Mi intención no es contradecir ninguna de ellas, sino compartir lo que surge del texto bíblico de la forma más fiel y cuidadosa posible y que, al mismo tiempo, pueda motivarnos, animarnos y acercarnos más a Dios a través de su palabra inspirada. Así que comencemos. ¿Alguna vez nos preguntamos por qué, si el mundo está lleno de confusión, injusticia y religiones con mandamientos humanos, la Biblia habla de un futuro donde las naciones van a buscar a Dios, voluntariamente? ¿Por qué Isaías describe gente diciendo, vamos, subamos? ¿Como si encontrar a Dios fuera lo más natural del mundo? Imaginemos esto por un momento. Un río, pero subiendo una montaña. Algo imposible. Isaías usa precisamente esa imagen para mostrar un futuro donde el corazón humano ya no huye de Dios, sino que fluye hacia Él con fuerza irresistible. Pero, ¿cómo llegamos a esa visión tan hermosa? ¿Qué tiene que ver con el diagnóstico tan duro del capítulo 1, donde Dios expone un pueblo con religiosidad vacía? ¿Qué significa que la montaña de la casa de Jehová será exaltada? ¿Por qué las naciones mismas invitan a otros a subir? ¿Y qué implica eso para nosotros hoy? En este video vamos a ver 3 temas clave que te van a abrir el texto de una forma completamente nueva. Primero, el puente entre Isaías 1 y 2, como del diagnóstico nace la esperanza. Segundo, el significado profundo de la palabra montaña, la atracción divina y el fluir de las naciones. Y tercero, ¿por qué Isaías dice que la ley o instrucción saldrá de Sión y cómo eso transforma la vida real? Si alguna vez sentiste que te faltaba una guía firme, una verdad estable o una dirección clara para tu vida espiritual, Isaías 2 tiene algo para vos. Así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir hoy no es solo una profecía, es una invitación. Dice Isaías 2, versículo 2 y 3. En la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas, y será elevada por encima de las colinas, y a ella afluirán todas las naciones. Y muchos pueblos irán y dirán, vamos, subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas. Porque la ley saldrá de Sión, y la palabra de Jehová, de Jerusalén. Empecemos el análisis con el contexto. ¿De qué trata Isaías el capítulo 1? Isaías 1 es como un diagnóstico espiritual. Dios muestra el estado del pueblo, religiosidad vacía, injusticias y un corazón lejos de Él, pero también les ofrece esperanza diciéndole, lavéense y límpiense, dejen de hacer lo malo. El capítulo 1 prepara el suelo, muestra la necesidad urgente de un cambio. ¿Qué tema principal introduce Isaías en el capítulo 2? Isaías 2 cambia el tono, pasa del diagnóstico a la visión del futuro. Muestra cómo será cuando Dios restaure a su pueblo y las naciones busquen su verdad. Es un contraste, el capítulo 1 muestra la condición presente, el capítulo 2 muestra la esperanza futura. ¿Qué significa Isaías 2? En los últimos días, la montaña de la casa de Jehová será establecida como cabeza de las montañas. La pregunta clave sería, ¿qué representa esta montaña elevada? La respuesta es que, simboliza el gobierno, la enseñanza, y la presencia de Dios como autoridad suprema.
Es una imagen de que su palabra será clara, visible y buscada por todos. ¿Cómo se conecta Isaías 2, versículo 3 con esta visión de Isaías? Las naciones dicen, vengan, y subamos a la montaña, y Él nos enseñará sus caminos. Pregunta clave aquí es, ¿qué cambian las personas cuando suben a la montaña? Un deseo profundo de aprender, obedecer y andar según Dios. Ya no se acercan por rituales vacíos como menciona en Isaías capítulo 1, sino con un corazón dispuesto. ¿Y cómo se relaciona Isaías capítulo 2, verso 2 y 3 con el resto del capítulo? El capítulo 2 muestra dos escenas. Los versículos 2 al 4, habla de la esperanza de un mundo guiado por la enseñanza de Dios. Los versículos 5 al 22 hablan de la realidad actual del pueblo que aún busca ídolos, arrogancia y autosuficiencia. ¿Por qué Isaías muestra esta visión tan hermosa antes de hablar del juicio? Para que entendamos lo que Dios quiere lograr en su pueblo. Primero, muestra la meta en los versículos 2 y 3, luego muestra lo que impide alcanzarla en los versículos 6 al 22. ¿Por qué es necesario leer Isaías 1 para entender Isaías 2? Porque Isaías 1 expone el problema, un pueblo que se alejó de Dios. Y Isaías 2 muestra la solución futura, Dios mismo restaurando, enseñando y guiando a las naciones. En resumen, Isaías 1 revela la herida, Isaías 2 muestra la sanidad. Isaías 2 y 3 es la visión de cómo se ve un pueblo que es transformado por la enseñanza de Dios. Ahora hagamos un análisis de las palabras claves del versículo y su etimología. ¿Qué significa la frase del versículo 2 en los últimos días? Para entenderlo mejor imaginemos que la historia es un gran libro. Esta frase no se refiere a la última página, donde el libro se cierra y termina todo, sino al capítulo final, donde todas las tramas se resuelven, los personajes encuentran su propósito, y por fin llega la paz y la justicia que tanto esperaban. En los últimos días, viene del hebreo transliterado Be Aharit Yamin. El término Aharit significa lo último o el final, pero en un sentido de culminación y desenlace. Es la meta a la que se dirige todo el propósito de Dios. Es un anuncio profético que mira hacia un futuro ideal de esperanza y propósito. El profeta Isaías nos dice que, sin importar el caos o la confusión del presente, la historia humana tiene un rumbo y un destino bueno. En los últimos días, es esa era futura en la que Dios establecerá plenamente su gobierno. Su sabiduría será la guía principal que todas las naciones buscarán voluntariamente. La presencia de Dios será el centro de atracción del mundo. Y será un tiempo de paz universal y con plenitud espiritual, donde la relación entre Dios y la humanidad será restaurada por completo. En resumen, es la promesa de que la historia no es un caos sin sentido, sino una historia con un final bueno, dirigida por Dios hacia un tiempo de paz y unidad perfecta. ¿Qué significaba la frase montaña en Isaías 2 según la manera de pensar histórica de ese tiempo? Primero, en la antigüedad, las montañas eran vistas como lugares sagrados. En muchas culturas del cercano Oriente incluyendo Israel, las montañas eran considerados lugares altos, por estar más cerca del cielo. Y al estar más cerca al cielo, por ende más cercanos a la presencia divina. Las montañas eran considerables estables, firmes, inamovibles, en aquel tiempo, no como hoy que gracias a la tecnología se construyen túneles y otras cosas, por eso era un símbolo de un reinado duradero. No es que ellos creyeran literalmente que Dios vivía ahí, pero sí entendían que las montañas representaban un punto de encuentro entre cielo y tierra. Por eso, Moisés recibe la ley en el monte Sinaí. Elías se encuentra con Dios en el monte Horeb.
Los cananeos adoraban a sus dioses en los lugares altos. En ese contexto, la montaña de la casa de Jehová tenía un significado simbólico muy fuerte que era entendible para los que vivían en aquel tiempo. Entonces, ¿Isaías se refiere a eso? ¿A una montaña literal? No exactamente. Isaías usa la montaña como símbolo, no como una descripción geográfica literal. ¿Por qué? Porque en la historia real, la montaña Sión es pequeña, no es la cabeza de las montañas. Nunca fue el más alto. Así que Isaías no está hablando de geografía, sino de autoridad espiritual. Ahora que entendemos el sentido del símbolo, vale la pena preguntarnos qué significa esto para nuestra vida hoy. Entonces, ¿qué comunica Isaías con la imagen de la montaña elevada? Que la presencia de Dios será reconocida como suprema. No la montaña física, sino el lugar donde Dios revela su voluntad y propósito. Que la ley y la instrucción de Jehová Dios serán la autoridad más alta que los imperios, los reinos y las filosofías. Por eso dice, será puesto como cabeza de las montañas. Que lo que Dios estableció es inamovible. Isaías usa la imagen histórica o de ese tiempo, y de la cultura de las montañas como algo firme y sólido para decir: la palabra y el reinado de Dios no se van a mover. No van a cambiar. Son la base estable de todo el futuro. La idea de que estar más alto era estar más cerca de Dios, ¿influye en el texto? Sí, pero de forma simbólica, no literal. En la mentalidad de esa época, lo alto es lo divino. Lo bajo es lo humano. Subir es acercarse a Dios. Bajar es alejarse o humillarse. Por eso Isaías dice: subamos a la montaña de Jehová. Que es acerquémonos a Dios, busquemos su instrucción. Por último, ¿significa entonces que antes creían que Dios vivía literalmente en la montaña? Israel sabía que Jehová Dios no estaba limitado a una montaña como dice en 1 de Reyes 8, 27. ¿Acaso morará Dios en la tierra? Si ni los cielos, ni siquiera el cielo de los cielos, pueden contenerte, mucho menos esta casa que he construido. También otro texto es el Salmo 139. Pero la experiencia religiosa estaba asociada a lugares altos porque eran lugares apartados. Simbolizaban grandeza. Representaban una elevación espiritual. Por eso Isaías toma esa imagen de la cultura de ese tiempo para comunicar una verdad teológica profunda, no para enseñar geografía. Así que en conclusión, sí, la imagen del montaña está conectada a las creencias de la época sobre lo alto como algo sagrado. Pero, Isaías no dice que Dios vive en una montaña literal, ni que Sión será físicamente más alta. Está usando esa imagen para enseñar. La autoridad de Jehová Dios será reconocida como la más alta, y las naciones buscarán su instrucción. Ahora que entendemos la imagen de la montaña elevada, Isaías nos lleva a una escena aún más profunda, el movimiento de las naciones. Aquí el profeta nos muestra cómo responde el corazón humano cuando reconoce la autoridad de Dios. ¿Qué significa que la montaña de la casa de Jehová será elevada por encima de las colinas, y a ella afluirán todas las naciones? Esta frase pinta una imagen de la influencia irresistible de Dios y el deseo universal de buscarlo. Describe un momento en que la presencia de Dios será tan atractiva y magnética que las naciones acudirán a él de forma natural e imparable, como el agua fluye hacia el mar. Ahora desglosemos las palabras clave para un fundamento etimológico. La palabra elevado, transliterado del hebreo nasá, significa ser levantado, exaltado, puesto en un lugar de prominencia. No es solo un honor,
es ser colocado en una posición visible e innegable para que todos lo vean. La palabra colinas son collados o montes pequeños. En el contexto de la metáfora anterior, representan poderes, autoridades o influencias de menor rango en comparación con la montaña del Dios Supremo. Afluirán, transliterado del hebreo Nahar, esta es la palabra más fascinante. No significa correr como una persona, sino fluir, correrán, como lo hace un río. Es un movimiento continuo, masivo y natural de pueblos hacia un mismo destino. Así que la imagen del río que sube a la montaña. El profeta usa una imagen que va en contra de la lógica natural, para mostrar una realidad espiritual sobrenatural. Primero, será elevada por encima de las colinas. Esto completa la idea del versículo anterior. Significa que la verdad y el gobierno de Dios no solo serán supremos, sino que serán reconocidos como tales. Su autoridad será evidente y visible para todos, por encima de cualquier otra influencia menor representados por colinas, collados en la sociedad. Segundo, y a ella afluirán todas las naciones. Aquí está el corazón del mensaje de esperanza. No es una conquista militar. Dios no está forzando a las naciones a someterse. No es una migración forzada. Es un flujo voluntario e irresistible. La imagen de fluir como un río transmite varias ideas. Movimiento masivo, no serán individuos aislados, sino pueblos enteros. Dirección unánime, todas se dirigirán al mismo lugar, con un propósito común. Anhelo natural, así como el agua fluye cuesta abajo por una ley natural, las naciones fluirán hacia Dios movidas por un anhelo espiritual interior, como si fuera la ley más natural del mundo. El punto central y paradójico de esto. La verdadera fuerza de la profecía está en que un río no fluye montaña arriba. Espiritualmente, para la humanidad, acercarse a Dios es como subir a una montaña, requiere esfuerzo, y va contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esta profecía anuncia que Dios mismo invertirá esta realidad. Creará una atracción tan poderosa en los corazones de las personas, que buscar a Dios se sentirá tan natural e irresistible como el curso de un río. Él hará posible lo que es humanamente imposible. En resumen, la frase anuncia un tiempo en el que la presencia de Dios será tan gloriosa y magnética, que generará una atracción universal y voluntaria. Las naciones, por su propia iniciativa y atraídas por su verdad, acudirán a Él de manera masiva y constante, como ríos que fluyen hacia el océano. Pero Isaías no se queda en la imagen poética del río. Ahora nos muestra que produce esa atracción en la vida real, un pueblo que invita a otros a caminar juntos hacia Dios. Del versículo 3, que implica que muchos pueblos irán y dirán, vamos, subamos a la montaña de Jehová. Este versículo describe el contagio voluntario de la fe. No es Dios obligando a las personas, sino personas que son transformadas invitan a otras a vivir la misma experiencia. Es la fe expandiéndose, por decirlo de una manera, de boca en boca, y de corazón a corazón. Desglosemos ahora las palabras clave como fundamento etimológico. La palabra subamos, transliterado del hebreo alá, significa ascender, subir, ir hacia arriba. En este contexto, no es solo un viaje físico, sino un movimiento espiritual de acercamiento a Dios. Implica un esfuerzo deliberado y un progreso hacia una meta superior. Este es quizás el aspecto más revolucionario de la profecía. La escena no muestra a Dios dando órdenes desde el cielo, ni a ángeles reclutando personas. Dice, irán muchos pueblos y dirán, la iniciativa humana es fundamental. Son comunidades enteras, pueblos que, habiendo descubierto el valor de buscar a Dios, se convierten en promotores voluntarios de ese camino.
la frase vamos y subamos, la invitación usa la palabra subamos, no suban. Esto es clave. No es una orden desde arriba, sino una invitación hecha entre iguales. Quien invita se incluye en el viaje. Es el lenguaje de la amistad, el animarnos y el apoyo mutuo. ¿Qué implica esto? La visión profética muestra que la forma principal en que el conocimiento de Dios llenará la tierra no será por imposición, sino por invitación. Una persona le dice a otra, he encontrado algo bueno, ven y compruébalo tú también. Segundo, el buen testimonio como motor, la fe se vuelve atractiva a través del buen testimonio, el buen ejemplo de personas que son transformadas. Su entusiasmo y su vida cambiada son la mejor publicidad para Dios. Tercero, el viaje hacia Dios no es solitario. Es un subamos. Se hace en comunidad, apoyándose unos a otros en el camino espiritual. Así que, esta frase implica un cambio de paradigma, de una fe impuesta a una fe deseada. Esta imagen no solo describe una realidad futura, también toca nuestra experiencia espiritual actual. ¿Qué colinas estoy poniendo por encima de la montaña de Dios en mi vida? ¿A qué fuente voy en tiempos de confusión, a mi propia sabiduría o a la instrucción de Dios? ¿Hacia dónde está fluyendo mi corazón hoy? ¿Me acerco a Dios o me alejo sin darme cuenta? ¿Estoy subiendo la montaña, o simplemente la observo desde lejos, esperando sentirme fuerte para avanzar? ¿Quién en mi vida necesita que yo le diga, vamos, subamos juntos? Estas preguntas no buscan generarnos culpa, sino despertar en nosotros el deseo de acercarnos a la guía firme que Dios nos ofrece. Porque Isaías no solo describe una visión futura, nos invita a examinarnos y a tomar decisiones reales hoy. Dios no fuerza, sino que atrae de tal manera que los mismos seres humanos, llenos de una alegría y una esperanza irresistibles, se convierten en sus principales embajadores, invitando al mundo a subir y encontrarse con Él. Una vez que entienden a dónde subir y por qué hacerlo, Isaías revela la razón central de todo, la enseñanza que sale de Sión. Este es el corazón del pasaje. ¿Qué significa? Porque la ley, instrucción, saldrá de Sión, y la palabra de Jehová, de Jerusalén. Esta frase es el porqué de todo lo anterior. Explica la razón por la que las naciones fluyen hacia Dios y se invitan unas a otras a subir. No es por obligación, sino porque allí encontrarán el manual de instrucciones para la vida que todos anhelan. La palabra ley, transliterado del hebreo Torá, no es principalmente una ley de reglas y castigos. Su significado más profundo es instrucción, enseñanza, guía. Es la dirección que un padre sabio le da a su hijo para que le vaya bien en la vida. El término palabra, transliterado del hebreo dabar, es más que un sonido, es la expresión activa y poderosa de la voluntad de Dios. Es lo que Dios dice y que, al ser dicho, se cumple. Es una palabra que crea, ordena y transforma. Este versículo entonces revela el motor central de la visión profética de Isaías. Primero, El problema del mundo. la humanidad está perdida en un mar de opiniones, ideologías conflictivas y filosofías contradictorias. Cada montaña o poder humano ofrece su propia y defectuosa guía, lo que resulta en confusión e injusticia. Segundo, La solución de Dios. desde Sión, el centro de su gobierno, Dios mismo emitirá la guía definitiva, ley o instrucción, y la palabra transformadora. Será una fuente clara, confiable y autoritativa de verdad sobre cómo vivir en paz, justicia y una relación con Él, y también con el prójimo. Tercero, El resultado. las naciones, cansadas del fracaso de sus propias fuentes de sabiduría, reconocerán esta invitación divina como la respuesta que siempre han estado buscando.
No van a Jerusalén, es decir, Dios por obligación, sino por sed de sentido y dirección. Así que, la frase significa que Dios se establecerá como el Maestro Supremo de la humanidad. Su instrucción será tan valiosa, y su palabra tan atractiva, que generarían una migración espiritual global. Las personas irán voluntariamente porque, por fin, encontrarán respuestas claras a las preguntas más profundas de la vida. No es una imposición externa de reglas, sino una transformación por dentro a través de una revelación deseada. Habiendo comprendido el significado del pasaje, veamos cómo la Biblia misma confirma y desarrolla esta misma idea en otros relatos. Veamos un ejemplo bíblico perfecto que refleja de manera viva lo que Isaías capítulo 2 y 3 enseña. Personas que, al ver la obra de Dios, invitan a otros a subir, a acercarse, a aprender y a cambiar su camino. Los ninivitas en los días de Jonás. Aunque a veces no lo notamos, Jonás 3 es uno de los relatos que más se parece a la visión profética de Isaías. Primero, Dios envía un mensaje desde su ley, es decir, su instrucción, su enseñanza. Así como Isaías dice que la ley saldrá de Sión, en Jonás la palabra de Dios también sale, esta vez con un propósito, alcanzar a una nación lejana. Dice Jonás capítulo 3 versículo 1 y 2. Entonces Jonás recibió por segunda vez las palabras de Jehová: Ve a la gran ciudad de Nínive y anúnciale el mensaje que yo te dé. La palabra de Dios no se queda en Israel, fluye hacia otros pueblos. Segundo, las naciones responden voluntariamente. Tal como Isaías dice que las naciones fluirían como un río hacia la enseñanza de Dios, en Jonás ocurre algo sorprendente. Los hombres de Nínive tuvieron fe en Dios, Jonás 3, 5 dice. Y los hombres de Nínive tuvieron fe en Dios. Ordenaron un ayuno y se pusieron tela de saco, desde el mayor hasta el menor. Podemos ver que no los obligan. No son conquistados. No hay presión política. Fluyen hacia Jehová Dios movidos por una convicción interior. Lo que Isaías describe como un río que sube la montaña, Jonás lo muestra como un pueblo que se humilla y busca la guía divina. Tercero, la invitación se vuelve colectiva. Subamos juntos. Hombres, animales, niños, clamen a Dios. Es una invitación pública, como en Isaías. Uno invita al otro, el liderazgo impulsa a todos, y el pueblo entero se mueve. Cuarto, buscan la instrucción y la enseñanza para cambiar su camino. Isaías dice que al subir a la montaña, Él nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus sendas. Eso mismo hace Nínive. En Jonás 3, 8 dice: Dejen cada uno su mal camino. Los ninivitas reconocen su error, buscan dirección, y cambian sus pasos. Esto es exactamente lo que Isaías describe. Una transformación ética, moral y espiritual fruto de la enseñanza divina. Quinto, Dios responde con guía. Tal como Isaías anticipa. Isaías 2 muestra un futuro donde la humanidad vive en paz porque acepta la instrucción de Dios. En Jonás 3, 10, aunque a una escala más pequeña dice: Dios vio que habían dejado su mal camino, y tuvo compasión. Además del caso de Nínive en Jonás 3, hay otro ejemplo bíblico fuerte que muestra este mismo movimiento espiritual que Isaías describe, las naciones acercándose voluntariamente a Dios porque ven en él una guía superior, clara y llena de esperanza. Está en Zacarías 8, 20 al 23. Allí se profetiza un tiempo en el que gente de muchas ciudades y de distintas naciones dirá: Vayamos enseguida a buscar el favor de Jehová, vamos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes.
Este pasaje es prácticamente un eco de Isaías 2, verso 3. Se ve a las personas invitándose unas a otras, animándose mutuamente a buscar a Dios, motivadas no por miedo ni presión, sino por un anhelo profundo de encontrar verdad, dirección y esperanza. En otras palabras, lo mismo que Isaías visualiza, pueblos diciendo vamos, subamos, vuelve a aparecer siglos después como una confirmación del propósito de Dios para la humanidad. Este segundo ejemplo bíblico refuerza que la visión de Isaías no es única, ni aislada, sino parte de un patrón divino presente en toda la Escritura. Otro pasaje que refleja de manera hermosa también lo que Isaías describe es el Salmo 84. Allí, el salmista expresa un deseo profundo que encaja perfectamente con la invitación de Isaías a subir a la montaña de Jehová. Dice el versículo 5 al 7. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que de corazón camina por tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas lo convierte en región de manantiales, también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, hasta que contemplan a Dios en Sión. Este salmo muestra que la búsqueda de Dios no es un ejercicio superficial, sino un camino que transforma al que lo recorre. Las personas que ponen su corazón en los caminos de Dios, van de poder en poder. Crecen, se fortalecen y avanzan. Incluso, en sus momentos difíciles, el valle de lágrimas se convierten en lugares de bendición. Este pasaje es un reflejo práctico y emocional de Isaías 2, 2 y 3. Personas que deciden subir, que ponen su corazón en encontrar a Dios y que al hacerlo descubren fuerza, dirección y una nueva forma de vivir. Así que cuando Dios revela su presencia y su instrucción, el corazón humano responde, y otros se suman a esa búsqueda al ver el testimonio de quienes ya comenzaron ese camino. También todos, en algún momento, hemos sentido que Dios está lejos. Momentos donde la vida se pone pesada, donde las decisiones confunden, o donde nuestro corazón no tiene fuerzas para subir la montaña. Y muchas veces pensamos que para acercarnos a Dios necesitamos estar fuertes, limpios o espiritualmente estables. Pero Isaías nos recuerda algo completamente distinto. No es nuestra fuerza la que inicia el camino. Es la atracción de Dios la que nos mueve. Él es quien despierta el deseo. Él es quien impulsa al corazón. Él es quien transforma ese río que naturalmente bajaría, en un río que milagrosamente sube. Esta visión no es solo una profecía grandiosa para las naciones. Es un mensaje personal para vos, para mí, y para cada persona que escucha. Dios no espera perfección. Dios invita. Y en esa invitación encontramos lo que nuestro corazón ha estado buscando, una guía firme, una paz estable y una dirección nueva para nuestra vida. Por eso, cuando Isaías dice, vamos, subamos, también nos habla a nosotros hoy. Nos invita a dar un paso, aunque sea pequeño. Un paso hacia la presencia, hacia la claridad, hacia la palabra que transforma. Porque cuando nos acercamos, descubrimos que Dios ya venía acercándose primero. En conclusión, después de mirar el mensaje profundo de Isaías 2, versículos 2 y 3, entendemos algo que no es solo una profecía, es una invitación personal. Isaías no solo describe un futuro glorioso, sino que nos muestra el camino para vivir una vida distinta hoy. Dios no quiere una fe vacía, ni rituales sin corazón. Como vimos en el capítulo 1, eso solo deja cansancio y confusión. Pero en el capítulo 2, Jehová Dios levanta nuestra mirada. Nos muestra una montaña firme, segura, estable. Una montaña donde su presencia, su palabra basada en la Biblia, su instrucción, están esperando a todo aquel que quiera subir.
Y quizá hoy te preguntes, ¿puedo realmente acercarme a Dios así, yo, con mis luchas y mis caídas? Isaías responde, sí. Y no estás solo. La visión que vimos hoy muestra pueblos, familias, amigos, personas comunes diciendo unos a otros: vamos, subamos. Él nos enseñará sus caminos. No es un viaje de perfectos. Es un viaje de personas que están cansadas de vivir a su manera y deciden buscar algo mejor. Y lo más hermoso es esto: nuestro Padre Celestial no solo nos invita. Él promete atraernos. Promete hacer en nuestro corazón lo que ningún esfuerzo humano puede lograr. Que buscarlo sea tan natural como un río que fluye. Que seguir su camino sea el lugar donde por fin encontramos paz, claridad y dirección. Así que hoy, después de entender este pasaje, la pregunta final no es teológica, es personal. ¿Vamos a quedarnos en las colinas inseguras de nuestras propias decisiones? ¿O vamos a subir juntos a la montaña donde Jehová Dios nos enseña a vivir de una manera nueva? La invitación está abierta. La montaña está firme. Su palabra está lista para guiarnos. Y su presencia sigue atrayendo a todo aquel que quiera un futuro diferente. Así que hoy, demos el primer paso juntos. Subamos. Aprendamos. Dejemos que Dios nos muestre sus caminos y transforme nuestra vida desde adentro. Porque, al final, Isaías no solo habló de un tiempo futuro. Habló de lo que nuestro Dios Supremo quiere empezar a hacer en nuestro corazón hoy mismo. Fin del análisis. Este ha sido solo el primer paso en el mensaje profundo de Isaías 2. En la segunda parte vamos a analizar cómo esta visión se relaciona con el resto de las escrituras de la Antigua Alianza y con las de la Nueva Alianza, o Testamento, viendo así cómo la Biblia completa confirma, amplía y armoniza este mensaje profético. Y en la tercera parte estudiaremos en detalle el versículo 4, explorando qué significa esta profecía, cómo se entiende su cumplimiento y qué se espera según el marco bíblico. Será muy necesario para entender la esperanza que Isaías presenta. Así que te invito a continuar en este recorrido, para descubrir todo lo investigado y estudiado a través de este capítulo tan lleno de simbolismo, esperanza y transformación.